nuestros corazones sean más como tu corazón, Señor. Que podamos ser corazones perdonadores, Señor. Por favor, Señor. Nunca, nunca, Señor, nos dejas. Perdone, Señor, que cuando yo veo tu fidelidad, lo único que me doy cuenta es que los únicos que dejamos a ti somos nosotros, Señor. Tú nunca nos dejas, Señor amado. A pesar del trajín diario, estás ahí con nosotros. Así que esta semana está en tus manos, Señor. Ayúdenos, fortalécenos, Señor, con el poder de tu fuerza, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, que le podemos alabar y adorar y glorificar. Él es bueno. Estamos frente a Pablo, que está trayendo su discurso frente al rey Agripa y su hermana Berenice, y frente a una gran cantidad de personas muy importantes, entre militares, sacerdotes, bueno, gente importante e influyente. Y él empieza diciendo tres cosas en su discurso. Una, diciendo cómo era su vida pasada y que luego en el camino se encuentra una luz. Y esa luz lo que hace es que le abre sus ojos espirituales y logra ver a Jesús, al Jesús que le estaba persiguiendo, al Cristo, y lo ve resucitado. Pero que no le fue suficiente con ver la luz, sino que también escuchó su voz y escuchó las instrucciones y le dijo: usted tiene que ser ahora la bendición para los gentiles. Uno diría, pero ¿cómo va a escoger aquel que mató tantos cristianos? ¿Por qué no escogió uno de los que pasó todo el tiempo eh, pues puro, sin sangre en sus manos? Pero Dios es soberano. Y él sabía la historia de Pablo, lo apasionado que era. Y tomó esa pasión para él. Y ahora estamos en el capítulo 26 del libro de los Hechos, el verso 19, y nos vamos a ir a leer unos tres versículos por lo menos. Y entonces el apóstol Pablo dice: mira, a mí Jesús se me presentó, a mí Jesús me habló y yo no fui rebelde. Lea conmigo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras, perdón, y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Cuando Pablo había preguntado allí en el camino de Maús: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe? Él, muy de su corazón, decidió hacerlo. Lo había dicho con tanta sinceridad: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor le dijo, ¿el que hizo? Obedeció las órdenes de inmediato. Empezó allí mismo en Damasco y allí casi le costó la vida.
De igual manera, cuando les testificó a los judíos en Jerusalén, pues también trataron de matarlo. Y a pesar de repetidos desalientos y peligros, permaneció obediente al llamado y a la visión que Jesucristo le dio. ¿Sabe? Nada lo haría cambiar. Hechos capítulo 20, verso 24. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que dijo Pablo? Dijo esto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo claramente le explicó a Agripa y a Festo y a Berenice lo que había sucedido en el templo y por qué había ocurrido. Era por causa de esto que lo habían atacado y casi lo habían matado. Su declaración de que Jesús de Nazaret estaba vivo y que era el Mesías de Israel, su ministerio a los gentiles y su proclamación de las bendiciones del pacto de Dios, tanto a judíos como a gentiles, en términos de arrepentimiento. Esa era su falta. Los orgullosos israelitas nacionalistas que estaban ahí no querían saber nada de un judío que tratara a los gentiles igual a ellos. No, 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 no. Nosotros los judíos somos los únicos hijos de Dios. Pero el Señor de los dos pueblos hizo uno solo. Tomó los gentiles y los agregó, los injertó. Alabado el nombre del Señor. Y usted y yo hoy tenemos los mismos privilegios. Déjeme mirar del verso 22, siga ahí conmigo, Hechos capítulo 26, verso 22. Y vamos a leer que no solamente que obedeció una vez, y yo quiero que usted piense en eso, sino que perseveró hasta el día de hoy, dijo. Persevero hasta el día de hoy. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, versículo 22, perseveró hasta el día de hoy, persevero, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz lo interrumpió y dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha hecho esto no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: "Uf, por poco me persuades de ser cristiano". Y Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me están escuchando, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.
Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese sido que apeló a César? Qué historia tan linda, tan maravillosa. Una cosa es tener un gran principio, con visiones, con voces, con alabanzas, con llanto, pero otra cosa muy distinta es continuar avanzando, perdón, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Piense por un momento, ay, eso es muy bonito, empezar un ministerio y de pronto con aplausos y de pronto con sanidades y todo, pero ¿y cuando se pone la cosa difícil? Querido líder, querido pastor, usted también tiene que seguir adelante cuando no haya ningún resultado, cuando haya persecución. Tenemos que permanecer firmes. La perseverancia de Pablo, perdón, era prueba de su conversión. ¿Sabe cómo se le ve a una persona que realmente se ha convertido al Señor y que tiene fidelidad verdadera a Dios? Que persevera, que permanece. ¿Sabe? Él fue salvo por la gracia de Dios y la misma gracia de Dios lo capacitó para servir al Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, la palabra que mejor resume la vida de Pablo es testificar, testificar, testificar. Simplemente lo que hacía Pablo era comunicar a otros lo que había aprendido, comunicar a otros lo que había experimentado, lo que había visto y oído. Eso era lo que él estaba hablando. Y yo siempre tengo que preguntarle, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto al Señor actuar en su vida? ¿Usted ha oído hablarle a usted, a su oído? Entonces no tienes que inventar ni nada por el estilo. Cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Su mensaje, el mensaje de Pablo no era inventado porque se basaba sólidamente en su propio experiencia, pero también en las escrituras del Antiguo Testamento. Debemos recordar que él y los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento, sino que usaron el Antiguo Testamento para llevar a los pecadores a Cristo y nutrir a los nuevos creyentes. Ellos estudiaban la palabra, conocían la palabra. Y por eso le estaba diciendo al rey Agripa que era una persona que había estudiado mucho la religión judía y le estaba diciendo, tú conoces lo que estoy hablando, tú sabes que estoy diciendo. ¿Sabe? Realmente lo que estaba diciendo Pablo en este mensaje era un resumen del Evangelio, alabado el nombre del Señor. En especial en el versículo 23. Mire el resumen del Evangelio. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio lo único que iba a decir era Jesucristo, el Cristo resucitado que vino a traer luz
Alabado el nombre del Señor. Así que observa, Jesús no era el primero en resucitar de los muertos, no, ya habían algunos, sino fue el primero que resucitó y nunca más volvió a morir. Por eso dice la Escritura que era la primicia de los que dormían. Por eso, si Cristo no resucita, nosotros tampoco resucitaremos de los muertos. La Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. ¿Sabe? En su mensaje en el templo, Pablo llegó a darle estas palabras a los gentiles. Cuando habló de la resurrección de Cristo y todo el recinto prácticamente explotó. Es la palabra que dijo Festo cuando escuchó la resurrección de Cristo. Él dijo en voz alta, estás loco, Pablo. Las muchas palabras, el mucho conocimiento te han vuelto loco. Qué extraño que Festo no pensara que Pablo estaba loco cuando perseguía a la iglesia. Él no dijo, Pablo, estás loco matando a esa gente, persiguiéndola. Pero ahora que dice que Cristo está resucitado, le dice, estás loco, Pablo. ¿Sabe? Esta no era la primera vez que llamaban loco a Pablo. Y sabe, y lo único que realmente estaban haciendo era siguiendo Jesús, siguiendo Pablo, las pisadas de Jesús. Pues a Jesús también lo llamaron loco y lo persiguieron. Pablo había estado hablándole al rey Agripa, pero la interrupción emocional del gobernador lo obligó a responder. Le recordó a Festo que los hechos del ministerio de Jesucristo, incluyendo su muerte, su resurrección, era el único conocimiento público que no se había hecho en un rincón de la tierra ni a escondidas. Cristo murió públicamente y todos los hombres lo vieron, pero también públicamente resucitó y duró 40 días vivo. Y lo vieron no solo los discípulos, sino muchas personas lo vieron resucitado con pruebas indubitables. Por eso le estaba diciendo, la resurrección de Cristo no fue un secreto, fue algo público. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo el gobernador podía decir que ignoraba esto? Pablo no había interrumpido porque realmente, perdón, Festo no había interrumpido porque realmente pensara que Pablo estaba loco. No, él interrumpió porque realmente algo en el profundo de su corazón le movió. Es más, si Festo hubiese pensado que estaba loco, pues ni siquiera lo hubiese llevado allí a defenderse públicamente, sino más bien lo hubiese llevado a un lugar para personitas enfermas de la cabeza. No, el gobernador simplemente estaba dando pruebas de la convicción que estaba empezando a suceder en su corazón. Las palabras de Pablo dieron en el blanco y Festo estaba tratando de escapar. Pero voy a decirte, por eso tienes que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Habla con el poder del Espíritu Santo. Predica la palabra de Dios en todos los lugares y en todo tiempo. Que después que la palabra llega al blanco, nadie puede huir de ella. La palabra del Señor dio al blanco sobre este hombre. Pero Pablo no se olvida del rey Agripa, un judío experto en estos asuntos. Cuando le preguntó si creía en los profetas, estaba obligándolo a tomar una decisión. Ciertamente que el rey no repudiaría lo que todo judío creía,
Pero Agripa sabía que si afirmaba su fe en los profetas, debía también enfrentar la pregunta: ¿es Jesús de Nazaret aquel del que escribieron los profetas? Si él dice, yo creo en los profetas, entonces tendría que creer que los profetas escribieron de Cristo Jesús. Festo evadió la decisión acusando a Pablo de loco. Y el rey Agripa eludió la pregunta del apóstol en ese dilema que le estaba presentando y dijo, por poco me persuades de ser cristiano. Hay gente que se encuentra ahí, en ese punto. Y entonces le dice, muy bonito, sí, pero ahora no tengo tiempo. ¿Sabe una cosa? El evangelio da al punto al blanco. Y aunque los hombres quieran poner excusas, aunque quieran salirse de lado, nuestra tarea es seguir predicando la palabra. ¿Sabe? Su respuesta puede leerse así. ¿Piensas que en tan poco tiempo, con tan pocas palabras, puedes persuadirme a mí de que me convierta en cristiano? Tal vez lo dijo con desdén en su cara, tal vez lo dijo como superior a otros, tal vez lo dijo en burla, pero ciertamente pronunció su propia sentencia. Sí, quiere Dios, no solo que tú, y dice Pablo, sino que todos los que están aquí, que me están escuchando, también, pues en hechos tales como yo. Eso sí, excepto de estas cadenas que me tienen puestas. ¿Sabe? Eso quiere el Señor. Que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él vino a reconciliar el mundo. Festo y Agripa sabían que su preso se interesaba con compasión por ellos y no podían escapar fácilmente de esa palabra que estaban escuchando. Así que lo mejor que podían hacer es terminada la audiencia, terminada la audiencia. Como pastor me doy cuenta cuando estoy predicando. Algunos reciben la palabra con gozo, otros esquivan la palabra y otros te sienten tan incómodos que no hayan la hora de que se termine la reunión para salir corriendo. Pero sabe, usted y yo no podemos huir del Señor, porque donde quiera que estemos, Él irá detrás de nosotros, pues Él te ha amado y te ha amado con amor eterno. Y donde quiera que estés, estará Él. ¿A dónde huiré de su presencia? Aunque vaya al monte más alto, allí estás tú. ¿A dónde? Si me escondiera debajo de la tierra, allí está el Señor. Bueno, entonces el rey se puso en pie, indicando a todos que la audiencia se había terminado. Tanto Agripa como Festo declararon que Pablo era inocente de cualquier delito y que no merecía la muerte. ¿Sabe? Una de las cosas que hizo el apóstol Pablo, dirigido por Dios, fue que él apeló a César. Y al apelar a César, aunque ya lo habían declarado inocente, tendría que ir a César. Ese era el lugar, sin darse en cuenta que el Señor quería que Pablo estuviese. Pablo ahora va a tener que ir a Roma y ser testigos ellos de lo que el Señor ha hecho en la vida de Pablo. Agripa y Festo no entendían que Pablo en un momento parecía el acusado, pero Pablo los sentó a ellos como los acusados. Y Pablo les dijo, ¿ustedes creen en los profetas? Esto es lo que Cristo Jesús
ha hecho, ha resucitado. Se sintieron aludidos. Querido hermano, el juicio no acaba con esto. Todavía hay una sentencia por venir. Y Pablo se enfrenta a ella. Y lo veremos en la próxima semana si el Señor lo permite. Veremos cómo el Señor se sigue glorificando. Una cosa de ejemplo. Aunque estés en el peor momento de tu vida, no desperdicies la oportunidad que el Señor te da para que hables de Él, de su poder, de su gloria. Tal vez la gente dirá, pero tú qué me dices si tú estás enfermo. No importa, aunque esté enfermo, glorificaré el nombre de Dios. ¿Qué me dices si tu hogar está como está? No me importa. ¿Qué me dices si no tienes dinero? No me importa. Una sola cosa sé, y es a Cristo, el Cristo resucitado. Señor, oramos esta mañana por todo lo que tú nos has enseñado esta semana y cómo nuestro corazón se llena de gozo y de aliento. Yo recibo aliento, recibo una comida tan rica espiritualmente que me sostiene durante el día. Así hazlo con mis hermanos. Bendícelos. Que este fin de semana no se les atraviese ningún otro programa en el camino, sino que el primer lugar seas tú. Empezando desde esta noche en los grupos de escuchando a Dios, en la celebración que tenemos esta noche de alabanza, en cada iglesia, en cada lugar de reunión. Y que el fin de semana yo me alegre con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Que el Señor les bendiga, les guarde bendiciones este fin de semana. Bendiciones para todos.